una bomba, 5 hombres y casi 50 años para saber qué fue de cada uno de ellos. 5 hombres cambiaron España una mañana de diciembre de 1973, cuando el coche de Luis Carrero Blanco salió volando por los aires en pleno centro de Madrid. Hoy solo podemos confirmar con certeza qué le pasó a 3 de ellos. No murió por una bomba, casi en el aniversario exacto del atentado que él mismo había ayudado a ejecutar. 2 murieron de enfermedad, en libertad, 35 años después, con apenas 4 semanas de diferencia. Y de los otros 2, ni el Estado que los persiguió durante décadas puede decir con seguridad qué fue de ellos. Pasé semanas reconstruyendo esto con hemeroteca, archivos judiciales y testimonios directos. Lo que basta escuchar no es una lista de nombres. Es la prueba de que ningún acto de violencia termina el día que se ejecuta. Empecemos por el principio. Por la mañana en que todo cambió. El 20 de diciembre de 1973, a las 9:27 de la mañana, un coche oficial circulaba por la calle Claudio Coello de Madrid. Dentro viajaba Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno español y sucesor designado de Francisco Franco. Un comando de ETA había alquilado un semisótano en el número 104 de esa misma calle. Durante semanas, alegando que estaban reformando la vivienda, habían excavado un túnel de 7 metros bajo el asfalto. En ese túnel colocaron 3 cargas de 25 kilos de explosivo cada una. 75 kilos en total, más una carga adicional escondida en un coche aparcado para asegurar el objetivo. Cuando el coche de Carrero Blanco pasó por encima, la explosión fue tan violenta que el vehículo, de casi 1.800 kilos, voló por encima de un edificio de 5 plantas y cayó en el patio interior de la residencia de los jesuitas contigua. Carrero Blanco murió en el acto. También murieron su escolta y su chofer. 2 días después, la Dirección General de Seguridad del régimen franquista anunció que tenía identificados a los responsables. Eran 6. José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala. Pedro Ignacio Pérez Beotegui, Wilson. Javier María Larreategui, Achulo. José Ignacio Abaitúa Gómez, Marquín. José Antonio Urruticoechea, conocido entonces como Josu, y que años después se convertiría en uno de los dirigentes más buscados de toda la historia de ETA, bajo el nombre de Josu Ternera. Y Juan Bautista Izaguirre, Cigor. Pero la lista oficial de 1973 no es la única. Las investigaciones históricas más recientes, con acceso a archivos y testimonios que no existían entonces, sitúan el núcleo real del comando ejecutor en 5 nombres distintos. A los ya mencionados, Argala, Wilson y Achulo, se suman Jesús Zugarramurdi, Quiscur, Iñaki Mújica Arregui, conocido como Ezquerra. 6 acusados por el régimen, 5 según las reconstrucciones históricas posteriores. 3 nombres se repiten en ambas listas. Incluso medio siglo después, no hay un acuerdo completo sobre quién estuvo exactamente aquella mañana en la calle Claudio Coello. Lo que sí podemos reconstruir es el rastro que dejaron después. Huyeron a un piso franco en Alcorcón. Días después, cruzaron a Francia. Y a partir de ahí, sus caminos se separaron para siempre. José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, fue el hombre que activó el explosivo. Tras el atentado, se convirtió en uno de los ideólogos más influyentes de ETA durante la transición española. Vivió la mayor parte de su vida en una huida constante entre el País Vasco francés y España, siempre un paso por delante de la policía. En octubre de 1976, se casó en la isla francesa de Yeu, donde estaba deportado por las autoridades francesas. Después, se instaló con su mujer en Anglet, un pequeño municipio del País Vasco francés. 5 años después del atentado. Casi al día. El 21 de diciembre de 1978, Argala salió de su casa en Anglet, se subió a su Renault 5 y arrancó el motor. Una bomba, colocada bajo la rueda delantera, explotó al instante.
El atentado fue reivindicado esa misma tarde por el Batallón Vasco Español, un grupo parapolicial de extrema derecha financiado, según múltiples investigaciones posteriores, con la connivencia de estructuras del propio Estado español. Entre los implicados en su ejecución material, las fuentes señalan a Jean-Pierre Chériz, un mercenario francés, antiguo miembro de un grupo paramilitar de la Guerra de Argelia, que llevaba años colaborando con estructuras parapoliciales españolas. Argala murió exactamente 5 años después de matar a Carrero Blanco. Casi en la misma fecha. Por el mismo método, una bomba bajo un vehículo. La historia en este caso no necesitó imaginación literaria para parecer una venganza calculada al milímetro. Los hechos ya lo eran. Pedro Ignacio Pérez Beotegui, Wilson y Javier Larreategui, Atxulo, tuvieron un destino muy distinto al de Argala. Ninguno de los dos murió ejecutado. Ninguno de los dos cumplió jamás una condena firme por su participación en el atentado contra Carrero Blanco. Y eso es especialmente llamativo en el caso de Wilson, porque varias fuentes, incluidos medios que cubrieron su muerte, lo señalan no como un miembro más del comando, sino como el cerebro real de la operación. Atxulo pasó las décadas siguientes moviéndose entre Francia o Argelia y Nicaragua, donde según fuentes policiales españolas, llegó a ocupar un papel destacado como responsable de relaciones internacionales de ETA. Francia rechazó en varias ocasiones las peticiones de extradición presentadas por España. Wilson, por su parte, regresó a vivir abiertamente en Vitoria. Y aquí está el dato que conecta sus dos historias de una forma que ningún guionista se atrevería a inventar si no estuviera documentado. Pedro Ignacio Pérez Beotegui, Wilson, falleció el 11 de marzo de 2008, en Vitoria, a los 60 años, tras una larga enfermedad. Javier Larreategui, Atxulo, falleció el 9 de abril de 2008 en Bilbao, a los 57 años, también tras una larga enfermedad. Cáncer. 4 semanas de diferencia. 35 años después del atentado. Los dos en libertad. Los dos en su tierra. Los dos por la misma causa. Una enfermedad que no distingue entre verdugos y víctimas. Ningún tribunal los condenó jamás por la muerte de Carrero Blanco. La justicia en su caso llegó únicamente de la forma en que llega para cualquier persona, con el paso del tiempo y el deterioro del cuerpo. Quedan 2 nombres. Y aquí la historia se vuelve más incómoda, porque no podemos cerrarla. Jesús Zugarramurdi, Quiscur, el hombre que dio la señal para detonar el explosivo, sí estuvo cerca de sufrir un destino similar al de Argala. El 3 de mayo de 1984, mientras circulaba en coche junto a otro etarra por una carretera del País Vasco francés, fueron interceptados por un grupo armado. Los disparos mataron a su acompañante en el acto. Zugarramurdi resultó herido en una pierna y un brazo, pero sobrevivió. El ataque fue reivindicado por los GAL, los grupos antiterroristas de liberación, otra estructura parapolicial de los años de plomo de la transición española. A partir de ahí, su rastro se difumina en las fuentes disponibles. No hay registro fiable de cuándo, dónde o cómo terminó finalmente su vida. De Iñaki Mugica, Ezquerra, sabemos todavía menos. Su nombre aparece en algunas reconstrucciones recientes del comando, pero no en las fuentes históricas más citadas y verificadas sobre el atentado. Es una situación extraña si lo piensas. El Estado español dedicó décadas, recursos policiales inmensos y la presión diplomática constante sobre Francia para perseguir a cada uno de los responsables de este atentado. Y aún así, de 2 de los 5 hombres implicados, no existe hoy una respuesta clara, verificable y pública sobre su destino final. Algunos testimonios, literalmente, se perdieron en el camino. Hasta aquí, la historia de 5 hombres.
Pero hay una pregunta más grande que llevamos todo el vídeo evitando. ¿Sirvió para algo? La intención original de ETA, según los propios testimonios recogidos después, era secuestrar a Carrero Blanco, no matarlo. Solo cuando fue nombrado presidente del gobierno, con la escolta reforzada que eso implicaba, el comando cambió el plan hacia el asesinato. Carrero Blanco no era una figura decorativa. Era el hombre que Franco había elegido personalmente para garantizar la continuidad del régimen después de su muerte. El sucesor diseñado para que nada cambiara. Y aquí hay un dato que pocas veces se cuenta. Un año antes del atentado, en noviembre de 1972, la CIA redactó un informe interno sobre el futuro político de España. En ese documento, hoy desclasificado, la agencia describía a Carrero Blanco como un obstáculo para cualquier apertura democrática del régimen y analizaba distintos escenarios de sucesión en caso de que su figura desapareciera del tablero. Eso no significa que la CIA planeara su muerte. No hay ninguna prueba de participación directa en el atentado. Pero sí significa algo inquietante, que un año antes de que ETA cambiara sus planes hacia el asesinato, en Washington ya se estaba calculando qué pasaría si Carrero Blanco simplemente dejaba de estar en el camino. Y entonces, una bomba bajo una calle de Madrid eliminó esa garantía en menos de un segundo. Franco tuvo que improvisar. Nombró a Carlos Arias Navarro, una figura mucho más débil y sin la autoridad que tenía Carrero dentro del aparato del Estado. La maquinaria que debía perpetuar el franquismo después de Franco quedó, de la noche a la mañana, sin su pieza central. Algunos historiadores defienden que este atentado aceleró años el proceso de la transición española. Otros sostienen lo contrario, que sin Carrero Blanco, los sectores más duros del régimen perdieron a su hombre fuerte, y eso facilitó que Juan Carlos I, 2 años después, pudiera maniobrar con menos resistencia hacia la democracia. No hay consenso historiográfico cerrado sobre esto. Y es importante decirlo así, sin fingir una certeza que no existe. Lo que sí sabemos es esto: ETA, en aquel momento, no era todavía la organización que mataría a casi 800 personas en las décadas siguientes. Era un grupo pequeño, con apenas un puñado de acciones violentas a sus espaldas. El atentado contra Carrero Blanco la catapultó internacionalmente como la oposición armada más visible contra el franquismo dentro y fuera de España. Esa visibilidad tuvo un coste que se pagó durante 40 años más. Los 5 hombres que entraron en aquel túnel no podían imaginar, mientras cavaban con las manos disfrazados de escultores, que estaban acelerando la caída de un régimen de casi 40 años. Tampoco podían imaginar que el propio Estado al que combatían, o estructuras paralelas a él, los perseguiría con el mismo silencio y la misma falta de proceso judicial con la que ellos habían actuado aquella mañana. La violencia, en esta historia, no tuvo un único sentido. Fluyó en ambas direcciones, durante años, sin que nadie respondiera ante un tribunal por casi ninguna de sus consecuencias. 5 hombres entraron en un túnel bajo una calle de Madrid en 1973 y en menos de un minuto cambiaron el rumbo de España. Uno murió ejecutado, casi en el aniversario exacto del atentado que él mismo había ayudado a cometer. 2 murieron de enfermedad, libres, con 4 semanas de diferencia entre sí. Y de los otros 2, simplemente no sabemos nada. Lo que esta historia demuestra no es que la justicia siempre llegue. Es que el tiempo, de una forma u otra, siempre presenta su factura. Solo que nunca lo hace de la manera que esperamos, ni en el plazo que consideraríamos justo. Hay otros nombres en la historia española con destinos igual de inciertos. Personas de las que se sabe el principio, pero no el final. Ese testimonio también está perdido, y es la siguiente historia del canal.